es buena. Amén. Pero en esta tarde yo quiero simplemente, escuche bien, yo lo que en esta tarde no voy a predicarle así como un mensaje comúnmente como solemos hacerlo, sino lo que yo le voy a dar a usted son instrucciones. Amén. Amén. Escuche bien, ¿qué es lo que le voy a hacer en esta tarde? Darle instrucciones, pero instrucciones específicas en cuanto a la oración. Amén. Amén. Quiero hablarle solamente dos cosas que el Espíritu Santo en esta semana me habló a mí. Y por lo general nosotros hay cosas que Dios nos habla personalmente y Dios está tratando con nuestra vida, porque Dios sabe nuestras cosas. Pero en esta vez que Dios me habló, Él me dijo: esto es para ti, y no solamente para ti, sino también para mi pueblo. Amén, sí, Señor. Amén. Y yo quiero que, hermano, tome de verdad en serio, tanto el niño hasta el adulto, tome en serio esta palabra. Amén. Porque viene, créame, viene de parte del Espíritu. Ahora, te voy a decir algo. En estos días yo estaba orando y nosotros tenemos una vida de oración. Amén. Tenemos una vida de oración. Y nosotros le doy gracias a Dios porque ese grupo de oración de la mañana, yo no sé cuántos realmente valoran ese grupo de oración de la mañana y de la tarde, hermano. Amén. Yo no sé si usted lo está disfrutando, porque yo le voy a decir una cosa: usted tiene un privilegio, varón y mujer. Tiene un privilegio de que usted está como el pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel, ellos tenían el llamado de parte de Dios, debo decir, el llamado de parte de Dios a presentar un sacrificio por la mañana y otro por la tarde. ¿Sabía usted eso, verdad? Ese es el llamado de Dios. Entonces ellos tenían que tener 2 horarios en el día, por los cuales ellos en la mañana se presentaban delante de Dios, y después por la tarde, a las 3 de la tarde, ellos se presentaban delante de Dios nuevamente. Amén. Amén. Y yo considero que para nosotros esto es una bendición, porque usted día a día va estudiando lo que puede, y hay una bendición porque se está enseñando la palabra de Dios. No solamente oración, sino que también se está enseñando la palabra. Y si usted presta atención a las enseñanzas que se están dando, a esas microenseñanzas que se están dando, son de gran bendición. Hay personas que nunca han podido leer la Biblia completa en un año, ni libros de la Biblia completa en un año. Pero aquellos que están ahora a través de la oración están llevando las secuencias de un libro completo, capítulo por capítulo, y usted está entendiendo ahora la Biblia mucho más que de aquellas personas que escasamente leen una porción aquí, leen una porción allá, y no tienen toda la información de lo que es el libro. Entonces, así que con esto quiero animarle que siga conectándose, y me gustaría que tuviéramos una plataforma donde muchas personas pudiesen conectarse, ¿verdad? Gloria sea al Señor. No tan limitada como la que tenemos, pero le damos gracias a Dios por la fidelidad de cada uno de ustedes que están allí. Gracias por los hermanos también que graban las enseñanzas y las dejan allí. Déjeme decirle que yo estoy en mi trabajo, y hay veces que por el trabajo donde estoy no puedo estar escuchándole así, ¿verdad? Directamente, pero yo después, cuando tengo mi tiempo, yo voy ¿verdad? Y voy a esa enseñanza del día, y ahí empiezo a escuchar completamente la sección de ese día, y me beneficio, me es una gran bendición para mi alma, para mi vida. Amén. Con esto le quiero decir nosotros que entendemos que la vida del cristiano, la oración, ¿verdad?, es muy importante. Amén. Escuche bien. Señor. Hay un hombre que no es cristiano, y es un hombre que enseñaba en una universidad. Y en la universidad él quiso enseñarle a las personas la necesidad que hay de aprender a colocar las prioridades de la vida, ¿verdad? De poder identificar las prioridades. ¿Qué quiero decir con la prioridad? La palabra prioridad quiere decir lo primero. Amén. ¿Amén? ¿Qué es lo que es una prioridad? Lo primero. De nuevo, ¿qué es lo que es la prioridad? Lo primero. Es lo primero. O sea, usted tiene que aprender a conocer cuáles son las prioridades en su vida. ¿Y qué es lo que es lo primero? Lo primero es lo más importante. Dígame, ¿qué es lo que es lo primero? Lo más importante. Y este maestro de universidad un día llegó a su universidad, y allí en su pupitre, en su escritorio, él colocó un jarrón, ¿verdad?
Y dice que tomó unas pelotas, unas rocas, perdón, tomó unas rocas y las acomodó dentro de ese jarrón. Y preguntó a los que estaban allí, les preguntó, ¿este jarro está lleno? Y los alumnos dijeron, al ver las rocas todas allí en ese jarrón, dijeron, sí, el jarro está lleno. Y él dijo, no, no está lleno. Luego tomó un poco de gravilla. ¿Sabes la gravilla que lo que es? Es como esa piedrita pequeñita. No es arena, pero es un poquito más grande que la arena. Y después la empezó a vertir, ¿verdad?, sobre las rocas. Y comenzó a meter la gravilla, ¿verdad?, allí. Y aparentemente, ¿verdad?, ese frasco estaba ahora lleno. Y les volvió a preguntar, ¿ahora ustedes creen que el jarrón está lleno? Y ellos dijeron, sí, ahora sí lo vemos lleno. Y él dijo, no, no está lleno. Entonces él sacudió un poco el jarrón y mientras lo iba batiendo, la gravilla comenzó a posesionarse en aquellos espacios, ¿verdad? Y empezó a bajar. Luego tomó arena y luego colocó arena de eso, ¿verdad? Y después cuando colocó la arena le dice, ahora está lleno. Entonces dice, bueno, ahora sí está lleno. Y él dijo, no. ¿Cómo que no? No. No está lleno. Entonces él agarró y tomó un jarro de agua. Y cuando comenzó a vertir el agua sobre ese jarro donde estaba la roca, donde estaba la gravilla, donde estaba la arena, ¿verdad? Entonces el agua comenzó a hacer que todo se comenzara a asentar, ¿verdad? Y él llenó el jarrón hasta arriba de agua. Y le preguntó nuevamente, ¿ahora el jarrón está lleno? Y ellos dijeron, no lo sabemos, díganos usted. Entonces él dijo, sí, ahora el jarrón está lleno. Aunque esta enseñanza la trajo un hombre que no es espiritual, no es cristiano, pero lo que es cierto es que dejó un precedente muy, pero muy claro e importante para la vida de todo hombre y de toda mujer, de todo joven. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza? A ver, preguntó el Señor y dijo, ¿qué te creen? ¿Cuál es la enseñanza de esto que hice hoy día yo? Le preguntó. Y uno de ellos dijo, bueno, que siempre hay lugar en tu vida para poner más cosas, ¿verdad? Y él dijo, no, esa no es la enseñanza. La enseñanza verdadera es esta, que si yo no hubiese puesto las piedras primero dentro del jarro, después nunca la pudiera haber puesto. ¿Lo está entendiendo? Amén. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que para que una vida se llene, es primero saber colocar en tu vida cuáles son las cosas más importantes. Y la vida del Evangelio tiene también sus prioridades. Sí, Señor, amén. Amén. Yo le digo a un hermano, yo le digo esto, que para mí orar en la mañana representa como cuando yo me levanto y antes de salir de mi casa, ¿verdad? Antes de salir de mi casa yo me pongo mis zapatos y me los amarro, ¿verdad? Para mí eso es importante. No sé si para usted. Amén. Pero yo comparo mi vida de oración como el despertar cada mañana y antes de yo atravesar esa puerta de mi casa, yo agarrar y amarrar bien mis zapatos, porque yo sé que a donde yo voy a ir a trabajar duro y sé que hay muchos obstáculos, hay muchas cosas que si yo no me pusiera bien los zapatos o me iría de calcetines al zapato o me iría descalzo al trabajo, ¿sí? Yo sé que puedo tener muchos accidentes. Entonces mi vida de oración yo la he llegado a graficar de esta manera, que es como cuando yo me levanto en la mañana y no me atrevo a salir a la calle descalzo, no me atrevo a salir a la calle descalzo. De la misma manera no me atrevo a salir de mi casa sin orar. Amén. ¿Lo está entendiendo? Entonces por eso la palabra de Dios dice
Por eso la palabra de Dios dice, mas busca primeramente. ¿Bien? Eso, primeramente, esa es una prioridad. Busca primeramente que el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás que tú quieras en tu vida, dice, vendrá. No dice que no vendrá, dice vendrá. Pero va a venir por el conducto de ¿qué? De la añadidura. Sepamos entender esto. Una prioridad es algo importante en nuestra vida, que además de ser algo importante en tu vida, va a traer a tu vida lo que tú necesitas. Amén, sí, Señor. No sé si me está entendiendo. Amén. Ahora, hubo un hombre, predicador muy, pero muy maravilloso, que fue un maestro bautista. Él ya estaba muerto, pero dejó muchos contenidos, muchas enseñanzas preciosas, maravillosas. Este pastor se llamaba Adrian Rogers y era uno de los pastores de una de las iglesias más hermosas y más grandes, ¿verdad?, de Texas, llamada Grace. Amén, gracia. Este pastor, ¿verdad?, cierta vez le escuché a él enseñar y atrajo mi corazón, y tomo esta sección de su parte porque me bendijo y yo quiero bendecirle a usted en este día. Esto es permitido dentro del campo ministerial, donde aprendemos los unos de los otros y así nos ayudamos los unos a los otros. Amén. Este pastor dijo que debiéramos nosotros aprender cuáles son las prioridades en nuestra vida. Joven, ¿cuál es la prioridad número uno que yo le acabo de decir a usted? A los jóvenes les pregunto, ¿cuál es la prioridad ahora mismo que yo le dije, una de las rocas más importantes que usted tiene que tener en su vida? A ver, ¿cuántos están aquí? ¿Cuál es la roca más importante que usted tiene que poner primero dentro del jarro? El jarro es usted. Amén. Usted es el jarro. ¿Cuál es la roca más importante que tú tienes que poner primero allí dentro de tu jarro? ¿Cuál es? Es la oración. De nuevo, ¿qué es lo que es? Es la oración. Yo me atrevo a decir que inclusive en este tiempo hay muchos cristianos que en su casa se van a su trabajo por la mañana y siquiera muchos de ellos ni siquiera oran. No toman un momento, ¿verdad?, para hablar con Dios. No toman un momento para decir, Señor, por lo menos te doy gracias por la vida que me das hoy día. Para reflexionar, Señor, yo no sé los caminos que voy a transitar hoy día. Señor, yo no sé ni tengo ni idea quién es la gente que se va a acercar a mí hoy día. Ni tampoco entiendo con qué intenciones se van a acercar a mí hoy día. Pero sí encuentro oraciones que dicen, por ejemplo, Señor, líbrame del hombre malo. Sí, Señor. Líbrame del hombre perverso. Sí, Señor. Una cosa es ser malo, tiene intenciones malas. Otra es ser perverso, personas que quieren hacerte maldades sexuales. Eso es perversidad. Y aunque usted no lo quiere creer, hay mucha gente que a nosotros actualmente muchas veces nos rodea, se acercan a nuestra vida y muchas veces trabajan con nosotros depredadores sexuales, pedófilos. Hay mucha gente malvada, cargada de pecado, y que tú muchas veces tienes que estar ahí con ellos compartiendo esa área de trabajo, y que si tú no oras, si tú no guardas, no pones tu vida como prioridad, la oración en tu vida, tú vas a salir muchas veces dañado de las perversidades que esta gente habla. ¿Cuánto les ha tocado alguna vez trabajar con gente impía y tienen una boca que es una letrina? Todo lo que ellos hablan es suciedad. Todas las cosas que ellos dicen, lo dicen con doble intención. Hablando cosas, ¿verdad? Entonces, si tú no eres una persona que tienes en tu vida como prioridad la oración, el protegerte, el cuidarte, tú vas a salir afectado, porque después dice la palabra, dice que esas malas conversaciones, escuchen bien lo que dice la Biblia. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Cuando tú estás metido en medio de gente que habla malo, sucio, y es imposible porque tú tienes que trabajar. Tú tienes que ir a ganarte el sustento de tu día. Pero estás metido con gente que habla malo, que dice cosas malas, con doble sentido, que habla suciedad, de que tú ves esa maldad. Pero cuando tú estás protegido por el poder de la oración, esas cosas a ti no te tocan. Amén. Pero si tú eres una persona que no oras y te mueves en medio de ello, terminarás como el profeta Isaías, que cuando el Señor se le reveló a su vida, ¿qué dijo el profeta Isaías? Ay de mí que soy hombre muerto. Se me presentó el Señor y mis ojos lo están viendo ahora. Dice, ay de mí porque soy hombre. Era un profeta. Era un hombre llamado a declarar cosas poderosas con su labio. Pero él reconoce, porque soy hombre de labios inmundos. Porque habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, esto nos hace entender que la influencia puede llegar a dañarnos. Amén. Esto es una realidad. Por ejemplo, aquel dicho que la gente dice, dime con quién tú andas y yo te diré. No me digas lo que tú haces. Solo dime con quién tú te juntas. Solo dime con quién tú te relacionas y yo te diré a ti qué tipo de persona tú eres. Pero ¿cómo le hacemos, pastor? Tengo que trabajar en este tiempo, tengo que educarme en medio de compañeros que hablan mal o tienen malas costumbres. Pero por eso es que tú tienes que aprender a colocar cuál es la prioridad, cuál es lo más importante en tu vida. Amén. Una de las rocas que no puedes olvidarte cada mañana es de poner en oración tu vida antes de salir de tu casa. Aleluya. Ora antes de salir de tu casa. ¿Cuánto me están entendiendo en esta tarde? Amén. Escuche bien. Este hombre, Dios lo bendiga, que ya tiene que estar en el descanso en su gloria, en la gloria de Dios. Él dejó una enseñanza muy maravillosa. En la forma de las prioridades, él dijo de esta manera. Y lo quiero repetir textual porque creo que y considero que es algo muy maravilloso entenderlo así. Él dijo, orar es más importante que predicar. ¿Cuántos están entendiendo eso? Amén. Escuche bien, ¿qué es lo que dije? ¿Por qué es más importante orar que predicar? ¿Sabe por qué? Porque yo puedo venir a este altar y subirme aquí sin haber orado. Yo puedo abrir la Biblia aquí y puedo empezar a leer la Biblia y sin haber orado. Pero usted no va a recibir nada. Pero es posible de que yo haya pasado horas en oración buscando y vengo aquí, abro un texto y Dios saca grandes cosas de allí. Amén. ¿Qué es lo que le quiero decir? Porque la relación es más importante que una función. Amén. ¿Lo está entendiendo? Por eso dice, orar es más importante que predicar. Eso es una prioridad. La primera piedra se llama oración, porque la oración se llama relación. Amén. Amén. La segunda piedra, ¿cómo se llama? Se llama predicación, hablar. Entonces dice así, predicar es más importante que administrar. Amén. ¿Me va siguiendo? Amén. De nuevo, orar es más importante que predicar. Predicar es más importante que administrar. Diga conmigo, la familia es más importante que la iglesia. Amén. Vuelvo y digo, orar es más importante que predicar. Predicar es más importante que administrar. La familia es más importante que la iglesia. ¿Cuántos
de aquí tenían en su corazón la iglesia es más importante que la familia? Sea honesto, ¿cuántos tenían así? Hermano Judy decía así, ¿verdad? Usted decía, la iglesia es más importante que la familia, ¿verdad? Y es al revés. Es al revés. La familia es más importante que la iglesia. Esto no estamos diciendo que son cosas que no se deben apreciar, no, sí. Estamos diciendo de que las cosas que tenemos que ubicar primeramente, las prioridades. Y le voy a decir por qué. Fíjense, un ejemplo claro. Yo soy ahora en este día, soy su pastor, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? ¿Soy su pastor? Sí. Hoy yo estoy como su pastor, ¿verdad? Pero el día de mañana usted puede mudarse a otro estado, o el día de mañana yo puedo irme, o yo puedo morirme, y usted el día de mañana tendrá otro pastor. Y seguirá para adelante, gozándose y alabando al Señor. Amén. Pero yo solamente tengo una esposa y solamente tengo una familia. ¿Lo está entendiendo? En el mundo de las prioridades, el decir que la familia es más importante que la iglesia, no estoy diciendo que hay que tener en menos estima a la iglesia. Lo que estoy diciendo es que hay mucha iglesia que por pensar de esta manera han descuidado su propia familia y hoy tienen familias disfuncionales dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que aprender a ¿qué? A amarnos primero como familia. Sí, la familia. Fíjense lo que en la elección que hizo Josué, se lo voy a presentar así. Cuando Josué habló acerca de seguir a Dios, dice yo y mi casa. Josué nunca habló por él mismo. Dijo yo, mira, aunque mi esposa y mis hijos no quieran, yo con todo esto voy a detrás de Dios. Pero en este tiempo escuchamos pastores, escuchamos gente diciendo, aunque mi esposa no me siga, aunque mi esposo no me siga, aunque mis hijos se queden en casa y no me hagan caso, yo lo mismo sigo a Dios. Y ellos se sienten grandes con esta declaración. Y es una declaración de derrota, no de victoria. La declaración correcta es yo y mi casa serviremos a Dios. Sí, Señor, amén. Cuando usted ve, por ejemplo, el carcelero que estaba aguantando allá a Pablo y a Sila en la prisión, cuando ellos dijeron después del evento del terremoto, de que se abrieron las puertas, se soltaron las cadenas, el hombre preguntó y dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Él preguntó para él. Pero la respuesta que salió del apóstol Pablo dijo, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Lo está entendiendo? Amén. ¿Lo está entendiendo? Sí, Señor. Significa que usted tiene que amar a su familia. Sí, Señor. Gloria a Dios. Usted tiene que dedicarle tiempo a su familia. Usted tiene que pasar tiempo. Los que tienen su familia aquí, pasen tiempo con sus hijos, pasen tiempo con sus esposas, con su esposo. En los días que no tengamos reunión, saque a su esposa a caminar, a sus hijos, sáquenlos a un lado. Yo era una persona que antiguamente, hermano, yo les voy a decir una cosa, yo era una persona que yo no estaba completamente de acuerdo con eso. Yo decía, no, a mí Dios me llamó al ministerio. Yo decía, yo jamás tengo que dejar el ministerio. Pero cuando uno va viendo la vuelta de la vida, muchas veces yo dejé a mis hijos por servir a personas que hoy esas personas no están aquí. Yo muchas veces le quité tiempo a mi esposa y a mis hijos de compartir con ellos para pasar en ayunos, en oraciones, ayudando a personas que hoy no están aquí. Yo les quité a mis hijos y a mi esposa. No sé si me está entendiendo. Amén. Entonces esto es la enseñanza de parte de Dios. Tienes que aprender a ubicar tus prioridades. Sí, Señor, amén. ¿Cuáles son las prioridades? La oración. Orar es mejor Que predicar. que predicar. Predicar es mejor que administrar. Y la familia es más importante es que la iglesia. primera que La iglesia. la iglesia. Esto no significa que le estoy diciendo, pues bueno,
como el pastor dice ahora que mi familia, entonces yo los días del culto no voy a ir porque voy a irme con mi familia. No, ya no está bien, ¿verdad? No decía ahora como no voy a llegar al culto hoy día porque el pastor me dijo que voy a irme con mi familia. No, escoja otro día. Amén. No sé si me está entendiendo. Amén. No venga a quererme. No, pero usted pastor lo dijo. No. Lo que le estoy diciendo es que tiene que aprender a ubicar sus prioridades. Sí, Señor. Amén. Amén. A modo de que ese vaso de tu vida se llene. Porque hay veces que tú crees que tu vida está llena y estamos llenos. Mire lo que me pasó el otro día. Yo, por ejemplo, le doy gracias a Dios por la vida de mi hija, de mi esposa. Le doy gracias a Dios por la vida del hermano Rudy. Le doy gracias por la vida del hermano Heraclio, por el hermano... cada uno de ustedes que nos ha ido a ayudar a administrar otras dos iglesias que en realidad no es nuestra, como le digo, nuestra obligación estar allí. Pero hay dos iglesias hermanas que no tienen músicos. Y hemos ido y estamos ayudándole los días domingos a ellos. Entonces ellos, los hermanos, ahora me llaman y me están diciendo, pastor, y queremos que usted se integre a un grupo después de ese mismo domingo por la noche. Ellos tienen un grupo por Zoom y me dice, quiero que un pastor quiere que ponerlo a usted allí para que usted hable, para que usted pueda compartir con ellos y todos los domingos. Yo dije no. Y esa persona quizás habrá dicho, ¿por qué yo creí que tú me ibas a decir que sí? Yo dije no. Porque yo necesito un tiempo con mi esposa y con mis hijos. Yo en la semana trabajo. Ellos trabajan, ellos estudian, como cada uno de ustedes. A veces que yo no los veo a ellos en la semana. Y yo necesito un tiempo con ellos. No sé si me está entendiendo. Amén. Tenemos que aprender a ubicar nuestras prioridades. Amén. Y en el concepto de ubicar nuestras prioridades, yo quiero tocar este primer punto. Orar es más importante que predicar. Nunca se olvide de eso. Nunca se olvide, nunca se olvide que orar es más importante que predicar. Jesús predicaba, pero Jesús se pasaba las noches en oración. Y antes de que apareciera el primer rayo de luz en la mañana, ¿dónde estaba Jesús? Orando. La oración es más importante. Y si usted dice que cree conmigo que es importante, está de acuerdo con los discípulos, que aquellos hombres caminaban con Jesús. Y aquellos hombres llegaron a Jesús un día y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué es necesario que tú tengas importante la oración en tu vida? Para que le enseñes a otros a orar. ¿Cómo tú le puedes enseñar a otros a orar si tú no oras? ¿Cómo tú vas a vivir una vida llena de poder si no oras? Hermano, el conocimiento de este libro, yo puedo saberme la Biblia de tapa a tapa. Pero si no tengo oración, esta palabra no se puede revelar a mi vida. Aleluya, sí, Señor. ¿Sabe cuándo la Biblia se revela a mi vida? Cuando yo estoy en medio de la oración y la oración empieza a entrar y se empieza a abrir un campo espiritual allí donde yo estoy. Y comienzo en la oración y el Espíritu comienza a mover esta palabra en mi vida. Amén. Y cuando yo empiezo a entender en la oración, oh Dios, por eso es que tu palabra dice esto. Y comienzo a orar, ahí es cuando comienza el rema de Dios. Y con ese rema de Dios yo puedo venir aquí, pararme y decirle a usted, ¿sabe qué? El Señor dice esto. Amén. Hubo un hombre llamado Charles Spurgeon. Fue conocido como el príncipe de los predicadores. Un hombre, mire, que una predicación de él es un capítulo de un libro. Una predicación. Un hombre que tenía 2 secretarias para que le escribieran mientras él caminaba en la oficina. Decía, y voy a poner esto, y las secretarias hacían sus mensajes. Pero ese hombre dijo una frase que tocó mi corazón. Dice que nunca una persona tiene que ver el rostro de otra sin primero haber visto el rostro de Dios. Amén.
¿Escuchó? Nunca usted tendría que ver a primera hora del día el rostro de nadie sin primero, ni de tu jefe, ni de tu compañero de trabajo, sin primero haber visto en ese día ¿quién? El rostro de Dios. ¿Y cómo es que nosotros vemos el rostro de Dios? En la oración. En la oración. Por eso es tan importante aprender a ubicar tu prioridad en tu vida antes de irte, antes de salir de tu casa. Ora. Amén. Habla con tu Dios. Antes de sentarte a estudiar en ese día, habla con tu Dios, querido joven. Porque muchos de tus maestros son homosexuales. Muchas de tus maestras son lesbianas. Son hombres corruptos de entendimiento que te están traspasando un conocimiento, pero también eso te puede llegar a dañar. Un comentario te puede llegar a afectar en tu vida. Tenemos que orar a Dios. Amén. Y yo quiero hablarle a usted dos cosas que el Espíritu Santo, y yo no sé cómo usted lo va a recibir, pero yo quiero enseñarle a usted dos estrategias de oración que el Espíritu Santo me enseñó a mí a que comience a orar de esta manera. Y no solamente que la comience a orar, sino a practicar. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han leído la experiencia que tuvo Moisés cuando Dios se le presentó allí en la zarza que ardía? Amén. ¿Usted leyó la historia? Vamos a ir a ver Éxodo capítulo 3, versículo 5. Quiero llevarlo así rapidito. Éxodo capítulo 3. Y esto fue una enseñanza tan poderosa de parte de Dios para mi vida. Porque mire, escuche bien, yo quiero que los que son padres le enseñen a sus hijos esto. Y le pido a mis hijos, primeramente, como padre de familia, que escuchen por favor mis hijos esto. Porque es una orden de parte del Espíritu Santo de Dios. Una orden de parte de Dios para nuestras vidas. Y yo te voy a decir algo, escúchame. A ver los niños, quiero que estén atentos los niños. Vayan allá en la Biblia, vamos a leer algo. Capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1. A ver cómo dice la palabra de Dios. Honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Léalo conmigo. Dice: apacentando Moisés. Escuchen bien, esta es la historia de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb. Horeb era una montaña, monte de Dios. Estaba, o sea, escuche bien, es una montaña, pero fíjense lo que dice ahí: monte de Dios. Esto significa que esa montaña ya estaba marcada ¿por quién? Por Dios. Y estaba marcada por Dios como un sitio donde Dios llegaba a ese lugar, y no solamente que llegaba, iba a seguir llegando, iba a seguir estando en ese lugar, se me iba a manifestar. Por eso es que se le manifiesta a Moisés en ese lugar y no en cualquier otra parte del desierto. Ahora, sígame por favor, ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando Moisés está allí en el monte de Dios, Moisés no sabe qué es el monte de Dios. Diga conmigo, Moisés no sabe. Usted no sabe. Lo que él sabe es que él tiene a cargo un grupo de ¿qué? De ovejas. De ovejas. ¿Y que son de quién? De su suegro. Y él, como quiere llevarse bien con su suegro, él dice: voy a cuidarle las ovejas a mi suegro, ¿verdad? Y él lo lleva por el desierto, y de pronto se encuentra Moisés caminando en una montaña llamada Horeb. Y esa montaña, dice, es el monte de Dios. Wow. Tú y yo cada día, cuando salimos a nuestras tareas diarias, como Moisés salía de allí de la casa de él a cuidar ovejas y tenía que caminar, dice, las llevabas a través de ¿qué? Del desierto. ¿A través de qué? De un desierto. Tú y yo, día a día que vamos a hacer nuestras tareas, también caminamos en un gran desierto. ¿Y por qué un gran desierto? Digo, porque un desierto es que no hay nada, no hay facilidad. Pero el desierto que nosotros caminamos aquí diariamente es un desierto donde no hay vida espiritual, no hay agua espiritual, no hay pan espiritual. Y tú tienes que caminar, como yo tengo que caminar diariamente, atravesar por ese desierto.
Pero hay una enseñanza bonita, que en medio de ese desierto, diga conmigo, en medio de ese desierto, En medio de ese desierto. dígalo conmigo, en medio de ese desierto está el monte de Dios. Amén. Pero Moisés no sabía. Él no sabía que era el monte de Dios. Como tú y yo, muchas veces no sabemos en qué lugar Dios nos puede encontrar. Sí, Señor. Hay veces que Dios me ha encontrado a mí en el trabajo. Hay veces que me ha encontrado en la hora del lunch. Hay veces que me ha encontrado mientras yo voy de camino al trabajo. Hay veces que me ha encontrado mientras voy guiando. En diferentes lugares se manifiesta allí ese lugar especial donde aparece Dios en la escena. Amén. Y cada vez que Dios aparece en la escena es para enseñarnos, mostrarnos algo que nosotros no sabemos. Amén. Amén. Ahora, fíjense, entonces dice la palabra del Señor allí, versículo 2. En ese momento que Él está en el monte Horeb, en el monte de Dios, vino lo primero, lo más importante. ¿Qué pasó? Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Usted sabe que todo lo que cae en el fuego se consume, se hace trizas, se hace cenizas. Pero dice que allá pasó algo, dice el ángel de Jehová. Hermano, escuche bien. ¿Qué usted entiende cuando dice allá el ángel de Jehová se le apareció? ¿Usted cree que literalmente Moisés vio el ángel de Jehová? ¿Usted sabe quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? Es la personificación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. O sea, en otras palabras, Cristo, por esto que cuando Cristo habla, dice Cristo allá en sus palabras, dice, yo ya era antes de Moisés, yo ya era antes de Abraham. Y Juan cuando lo describe dice, en el principio era el verbo, y el verbo ya estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y Jesús es el verbo. ¿Me está siguiendo? Entonces dice aquí que se le presentó el ángel de Jehová. Pero se le presentó como una llama de fuego. Esto no presenta ningún grado de confusión, ya que la palabra misma de Dios dice que Dios hace de sus ángeles flamas de fuego. Esa llama de fuego que miró allí Moisés era el mismo ángel que estaba en aquel arbusto pequeño. Una zarza es un arbolito pequeño. Y lo que le atravesó el interés a Moisés es decir, pero caramba, ¿qué es esto? Estoy viendo fuego. ¿Quién prendió ese fuego? Y de pronto él dice que miró y se miró con detalle y dijo, espérate, hay algo diferente en ese fuego. ¿Qué es lo diferente que hay en ese fuego? Es que mira, está supuesta la zarza a quemarse, pero no se quema, no se consume. Entonces fíjese el versículo 3. Entonces Moisés dijo para él mismo, dijo, iré yo ahora y veré esta gran división. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Él quiere saber. Dios lo que está haciendo es despertando el interés. Y así es que nos pasa a cada uno de nosotros. Dios continuamente, Dios está despertando nuestro interés. Dios quiere llevarnos más alto en el monte de Dios. Fíjese que ahora Moisés está aquí abajo del monte, abajo de la montaña. Pero el deseo de Dios no es dejarlo a Moisés allá abajo. ¿A dónde quería llevarlo Dios?
Esa misma montaña es donde un poco más adelante lo iba a subir, y 40 días iba a estar Moisés allá arriba, en el tope de la montaña, en ayuno y oración, y donde Moisés iba a ver literalmente vio a Dios. Dios comenzará a despertar tu interés. Por eso es que hay muchos jóvenes aquí, que yo sí sé. Hay muchas personas aquí que sí están despertando por Dios en un interés. Quiero conocer más, quiero ir a ver más. ¿De qué se trata esto? Amén. Pero es Dios que te está llamando, porque Dios te va a sorprender un día. Aleluya. Va a llegar un día en que Dios se te va a presentar. Dios se te va a presentar. Hoy día el Señor me arrancaba las lágrimas en mi oración de la mañana, cuando el Espíritu Santo me recordaba un día que yo había sido llamado a pastorear. Estaba jovencito y estaba tirado, no tenía ni cama. Donde había la misión, habíamos comprado una radio, estábamos recién casados con mi esposa y no tenía ni siquiera una cama. ¿Y sabe dónde dormíamos nosotros? Dormíamos allí donde estaba el centro de la transmisión de la radio. Y ahí nosotros tirábamos unos cartones y tirábamos allá. Estaba en una misión, hermano. Y me largué a llorar esta mañana porque le dije a Dios, no quisiera haber despertado nunca de ese sueño. En ese lugar, reposándose en un cemento frío, en una casa que estaba consagrada como una radio y funcionaba como iglesia, y que estaba allí yo con mi esposa simplemente aceptando el llamado de Dios. Dios se me apareciera en un sueño en aquel día, y comencé a ver como que yo estaba predicando en un campo con un grupo de personas, y de pronto veo el sol. Y el sol se comienza a hacer como un más grande, una luz más potente. Y veo que de ese sol sale como un gran avión. Y veo un avión enorme, blanco, que sale de ese sol. Y digo, ¿qué es eso? En ese sueño. Y yo empiezo a ver que aquel avión poco a poco se comienza a convertir en una gran paloma blanca. Y comienza esa paloma a rodear allí al grupo donde estaba yo con aquella gente predicándoles. Y de pronto aquella paloma comenzó a descender frente donde yo estaba. Y ya no era una paloma, sino que era un hombre que venía descendiendo con vestidos blancos. Y yo vi, escuche bien, hermano, yo vi aquel día en ese sueño a Jesús. Yo le vi. Y aquel día que yo le vi en ese sueño, yo quería correr y comenzaba a llorar en ese sueño. Comenzaba a llorar, mi corazón se agitaba y latía. Yo quería ir a abrazar a Jesús, pero Jesús en el sueño no ponía sus pies sobre el suelo, sino que se mantenía en el aire. Y cuando yo iba a correr a abrazarlo, Él puso su mano allí y me dijo así: todavía no ha llegado el momento. Hermano, todavía no había llegado el momento. Yo no podía entender por qué Jesús no quería que yo lo tocara, pero es porque yo después entendí lo que dice la Biblia. Todavía no ha llegado el momento. ¿De qué momento? De que usted y yo vamos a poder abrazarlo, tocarlo, estar con Él cuando Él venga a buscarnos. Y Él me dijo así, pero con una sonrisa, con una cara llena de paz, con un amor inmenso. Él me dijo, todavía no ha llegado. Y lo único que yo podía hacer en ese sueño era llorar. Pero yo lo había visto. Yo estaba delante de mis ojos. Y en ese momento, hermano, mi esposa estaba al lado mío. Y dice que ella, yo hacía tan feo mientras estaba llorando. Ella se asustó y me empezó a despertar. Y cuando me empezó a despertar, hermano, yo la miré a ella, bañado en lágrimas, y le dije, pero ¿por qué me despertaste?
Le digo honestamente, hubiera preferido morir en ese sueño. Estaba con Jesús. Desde ese día en adelante Dios comenzó a acercarme cada vez más un poquito al monte. Y no le puedo decir ahora que estoy allá arriba, pero voy de camino. Voy de camino. Y eso es lo que quiere Dios decirle a cada uno de los jóvenes que me están escuchando, ustedes que me están escuchando en este día. Porque cuando a mí me pasó eso, yo no tenía ni 23, ni tenía ni 24, ni 30. Yo tenía 19 para 19 años. No, 21 años tenía de edad, hermano. Y Dios ya me estaba acercando. Dios ya estaba despertando ese interés. Y yo quería saber más. Y ¿sabes? Quiero decirle algo. Fíjese. Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión a causa. ¿Por qué causa? Es que la zarza no se quema. Pero en el momento que Moisés tiene este deseo, viendo Jehová, dice, ¿quién estaba viéndolo? Jehová. Usted tiene que saber, querido joven, amado hijo de Dios, hija de Dios, que cada vez que usted está en oración, hay alguien que lo está viendo. Y viendo Jehová que él iba a ver, o sea, él se proyectó y dijo, yo voy a ir a ver. Dice, lo llamó Dios en medio de la zarza. O sea, él escuchó la voz de Dios que le decía a Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué es lo que le dijo? No, ¿qué es lo que le dijo? ¿Qué es lo que le dijo? No te acerques. Número 2, ¿qué le dijo? Quita el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque el lugar, aunque Moisés no podía entender qué lugar él estaba, era un lugar que estaba señalado, marcado como tierra santa. ¿Y por qué tierra santa? Porque allí estaba Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué este Dios comienza a despertar el interés en Moisés? Y luego le dice, no te acerques. ¿Por qué será? Que comienza a despertar ese deseo, que se acerque a ver. Pero después le dice, no te acerques. ¿Por qué será? Porque Moisés, ¿verdad? Moisés, él traía puesta, recuerde que ¿de dónde había venido Moisés? Él venía corriendo, escapando ¿de dónde? De Egipto. Y las sandalias que él traía eran egipcias. Y lo que el Señor quería enseñarle a Moisés es que él sabía que él había matado a un egipcio. Le quería dejar saber que Dios sí sabía todo lo que él había hecho, que la vida de él no era oculta a los ojos de Dios, como tu vida y mi vida no se esconde ante los ojos de Dios. Dios sabe todo lo que tú haces, lo que yo hago. Dios sabe por dónde tú has pasado, lo que has hecho y lo que no has hecho. Dios lo sabe. Pero Dios está empecinado en despertar tu interés. Y es porque Él quiere llevarte ¿a dónde? ¿Te quiere llevar a dónde? ¿A dónde Dios te quiere llevar? Vamos, iglesia, colabore, a ver. Al monte de Dios. Al monte, te quiere llevar allá arriba. Porque Dios quiere que tú le conozcas. Amén. Pero en el momento hay algo que le impide acercarse a Moisés. Quítate el calzado de tus pies. Porque las sandalias representan los caminos que traemos, a los lugares que hemos entrado, las cosas que hemos hecho en esos lugares.
¿Lo está entendiendo? Entonces, una manera, tú quieres acercarte a la presencia de Dios, quieres ver más de Dios, quieres conocer más a Dios, es necesario, dijo el Señor, primero quítate lo que te estorba. Quita de ti el calzado. Y yo sé que la historia usted la ha escuchado muchas veces y quizás la vaya a seguir escuchando predicar, pero lo que le quiero mostrar es una revelación. Y no es porque yo me voy a decir soy el hombre que Dios le está revelando, no, le quiero mostrar una práctica, sencillamente eso, es una práctica que Dios me enseñó. ¿Y sabe qué me dijo a mí ese día el Señor? Yo venía a orar a mi cuarto, porque yo voy a mi cuarto, cierro la puerta de mi cuarto, como dice la Biblia que debe de ser. Yo cierro la puerta de mi cuarto, ¿verdad? Y yo me postro en mi cuarto y hablo con Dios, lo adoro. Hablo con Él, leo, canto para Él, hago un culto con Él. Y aquel día que yo estaba en esta semana, el Espíritu Santo, yo iba a arrodillarme y venía con mis zapatos puestos. Y escuché clarito una voz que me dijo: quita el calzado de tus pies, porque la tierra que estás pisando aquí, santa es. Y yo me quedé allí, hermano, en la presencia de Dios. Sentía los ríos de agua viva. Sentí esa calidez de Dios en mí. Y yo inmediatamente, hermano, saqué mis calzados y lo puse para atrás. Y fui y me postré delante de Dios. Y comencé a sentir una presencia de Dios tan potente en mi vida, tan fuerte. Una unción de Dios tan poderosa en mi ser. Y yo decía: Señor, ¿qué es lo que hay en esto? ¿Qué es lo que hay en esto de quitarme los zapatos? He venido muchas veces con zapatos a postrarme y he sentido, pero hoy me he quitado el calzado y siento una presencia mayor. ¿Qué hay oculto en esto? Enséñame. Y eso fue allí donde el Espíritu me dijo: quiero que aprendas algo. Y me llevó el Espíritu a mi niñez. Y me hizo recordar mirando a la iglesia católica, que cuando yo era niño, mi abuela, de ser pequeñito, me colocaba en mi mano un instrumento católico que se llama rosario. Y cada vez que yo tomaba ese rosario, a uno le hacía sentir como que uno estaba en ese momento con Dios. Y uno podía aprender lo que significaba los misterios y las letanías y no sé cuántas cosas de ese rosario. Cada pelotita representaba algo y por cada pelotita tú ibas haciendo rezos. Y cada vez que yo tomaba ese rosario, me transportaba a ese lugar donde yo sabía que allí yo estaba en mi ignorancia adorando a Dios. En otras palabras, lo que el Espíritu me hizo entender, cada vez que te ponían a ti ese rosario en la mano, literalmente tú estabas, ese instrumento estaba marcando ese sitio donde tú estabas, que se transformaba en un altar de adoración, aunque haya sido incorrecto. Y el Espíritu Santo comenzó a enseñarme algo a mi ser, hermano, que le quiero enseñar a usted. Y le voy a decir de ahora en adelante: papá, mamá, usted quiere enseñarle a sus hijos a orar, a que ellos aprendan a identificar el lugar santo de Dios, donde Dios despertará el interés, donde Dios tocará las fibras del corazón de su hijo y su corazón. Antes de ir a la oración, saque el calzado de sus pies y arrodíllese. Y usted va a decir: pastor, ¿qué práctica es esa? Yo simplemente cumplo con decirle lo que el Espíritu me ha mandado a decirle. Porque cada vez que usted haga esto: Señor, voy a orar, voy a sacar, mis pies quedan allí, mis calzados quedan allí. En el momento que yo voy descalzo
y pongo mis pies literalmente en ese lugar, yo estoy marcando. Literalmente y espiritualmente estoy marcando el sitio que se ha de convertir en una tierra santa. Y lo que se pone en tierra santa es tocado por el santo, es procesado por el santo, es tratado por el santo Dios en ese lugar. Y cuando usted saca su calzado y va y se postra ahora en ese terreno santo, usted entra ahora con una conciencia, entendiendo que lo que puede pasar en ese lugar que usted ha marcado es nada menos. Usted no puede esperar nada menos de esto, que el ángel de Jehová está en ese lugar y que Dios le va a hablar, porque Dios te está viendo. Si tú le enseñas a tus hijos esto, tus hijos van a crecer lo que tú y yo en años no hemos crecido. Aleluya. Porque ellos ahora, cuando ellos saquen su calzado, ellos sabrán que van a un sitio que está marcado por Dios. Ahora es diferente cuando tus hijos tú le digas, tienes que orar. Ellos ahora dirán, al sacarme mis calzados, estoy desprendiéndome de todas esas costumbres y esas cosas, esos caminos. Porque aunque tú tienes hijos, yo tengo hijos, mis hijos mienten por ahí, dicen cosas incorrectas, pero cuando ellos dejan ese calzado, ellos están acercándose y marcando una tierra santa. No paró el Espíritu en ese momento. El Espíritu me llevó más allá y me dijo, ven, hijo mío, ¿te acuerdas tú cuando el enemigo te llevaba a practicar cosas del ocultismo? Y yo miré y comprendí por qué los brujos, los satanistas, ellos, para poder recibir cosas del mundo espiritual, ¿qué hacen ellos? Marcan un círculo con sangre, marcan una estrella allí y la ponen dentro de ese círculo, y ellos se meten con velones allí dentro, porque ellos, al marcar un sitio físico, lo que hacen es abrir un portal al mundo de los espíritus. Y dentro de ese círculo es donde los demonios entran y operan dentro de ellos, y ponen cosas en ellos y los mandan a hacer cosas. ¿Cuánto más cuando un hijo de Dios marca un sitio y es consciente de que lo que está haciendo en ese lugar puede afectar tu vida, puede afectar tu familia, puede afectar todo a tu alrededor? Por eso es que tú debes de orar. Por eso es que cada vez que tú vayas a la oración a hablar con Dios, tienes que tener este nivel de conciencia. Hay un Dios que te está viendo. Hay un Dios que se está escuchando. Aunque otros no te escuchen, aunque tú no veas a Dios, Dios te ve y Dios te escucha. Y en medio de ese campo santo marcado allí, ¿qué dice la Biblia? ¿Eso se quedó así? No. ¿Qué dice la Escritura? Dice la palabra de Dios que después de que Moisés obedeció y entendió que lo que estaba en ese lugar era una tierra marcada por Dios santo, él comprendió que el que estaba allí era Dios. Yo no sé si usted me puede entender en esta tarde. Yo ahora, mi vida, desde esta semana para acá, mi vida ha cambiado mi nivel de oración. Mi vida de oración es otra. Antes yo era consciente de un Dios porque nos ponemos a orar, pero ahora soy más consciente porque entiendo esta palabra. Y yo le digo, haga la prueba. Y de ahora en adelante, cuando usted haga la prueba, diga, voy a ir a orar, no le dé pena sacarse el calzado y dejarlo atrás de usted, y camine
al lugar donde usted se va a postrar y sabrá y sentirá la diferencia. Porque ahora usted entra en una conciencia mayor diciendo: esta tierra, ahora al venir descalzo, yo vengo ahora y me postro en lo que digo: Señor, me he despojado de mi calzado y entiendo lo que representa mi calzado, representa mis caminos. Y la palabra de Dios dice que para el hombre común parecen muchas veces los caminos, que todos los caminos llevan a Dios. Pero cuando tú te sacas esos calzados, no dependes de tus caminos, solamente entras a un solo camino, el que te lleva a la misma presencia del Padre. Y cuando tú estás en ese lugar, en ese nivel de conciencia, el Espíritu Santo llega a tu ser, invade y comienza a ministrar. El Espíritu Santo me dijo: ¿ves? Eso que el diablo y los demonios hacen con otros hombres, marcando círculos terrenos para que ellos se metan adentro, para ellos poder tener zorritos y meterles cuánta maldad y cuántos demonios dentro. Dice el Señor: Satanás eso lo copió de mí. Eso no es original del diablo. Lo que pasa es que hay un mundo espiritual y hay un mundo físico. Hay un mundo que está sujeto al cronos: minutos, segundos, horas, meses, días, semanas, años. Cronos. Pero el nivel espiritual está sujeto a un tiempo llamado Cairo. Es el tiempo de la eternidad. Y cada vez que tú te acercas en ese grado de conciencia, entendiendo ese terreno santo, es donde tú abres el portal para que el Cairo entre en el Cronos. Y allí es donde vives las más hermosas experiencias con Dios. Hay cristianos que tienen años y todavía no han descubierto esto. Hay cristianos que tienen años y no disfrutan de eso. Y en este día Dios te lo está poniendo a ti. Dios lo está acercando a ti. Y le quiero invitar a mi congregación. No digo si hay otros que me están viendo y no son de esta congregación: el pastor está loco, ese pastor está malo. No importa lo que usted piense de mí. Yo le estoy hablando a este grupo que Dios me ha puesto en mi mano. Y le quiero llevar a esto. No es mío, esto es la palabra de Dios. No estoy hablando de un invento mío, estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no vamos a ponerle en su mano a usted un rosario, ni le vamos a poner cositas para usted. No, lo que yo le digo es: haga cosas bíblicas para que sucedan cosas bíblicas. Amén. Lo que Dios dice: quítate el calzado, pon tu calzado allí. Y con una conciencia entra y sabe que allí donde tú te arrodilles, a donde tú adores, allí hay un Dios que se va a manifestar. Y que, ay, santo. Y tú vas a sentir los ríos del Espíritu, y va a haber palabra y palabra y palabra, y va a venir alabanza, 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 y el Espíritu va a detonar tu hablar en lengua, te va a llenar del Espíritu y va a comenzar a recibir revelaciones, visiones de parte de Dios. Y cuando tú experimentes esto, eso es el verdadero evangelio. Eso es lo que el apóstol Pablo, que él decía: yo no sé si en la carne o en el espíritu, yo no sé si aquí en la tierra o en el tercer cielo, pero yo estuve con él. Yo estuve con él. Pablo no caminó con los otros discípulos, pero él estuvo con él. Y tú también tienes que estar con él. Siento la gloria de Dios. Tú también tienes que verlo a él. Tú también tienes que sentirlo a él. Gloria a Dios. No sé si me entendió en esta tarde los papás lo que tienen que hacer con sus hijos. Amén. Llámelo a orar y dígale: vete a orar, pero dile así: marca el sitio donde tú oras. Porque acuérdese, escuche, ¿qué es lo que pasa cuando usted marca el sitio? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se abre? Se abre un portal espiritual. ¿Usted no lo comprendió?
Cuando Jesús entra allí al templo y están todos aquellos vendiendo y usando la casa de Dios como cualquier cosa, y el Señor comienza a botarle la mesa, a abrirle la puerta a los animales y a hacer todo aquello. ¿Qué es lo que dice el Señor? Ustedes se han convertido mi lugar santo, mi tierra santa. Este sitio fue creado por mí, dice el Señor, y le he llamado casa de oración y portal del cielo. Cuando tú tienes este nivel de entendimiento, que donde tú oras, cuando dice la palabra, entra en tu aposento y cierra tu puerta, cierra la puerta al mundo material, porque la puerta espiritual se va a abrir. No sé si usted me está entendiendo. Y cuando usted abre esa puerta espiritual de parte de Dios, usted no está abriendo puerta a los demonios, usted le está abriendo la puerta al Rey de Gloria, donde dice: levantad cabeza eterna vuestra cabeza y entrará el Rey de Gloria. Tienes que abrir esa puerta. Y si usted analiza lo que le estoy diciendo en el capítulo 24 del libro de los Salmos, dice: esta es la generación de los que buscan a Jehová. Esta dice, y ahí mire, en ese mismo capítulo 24 dice: ¿y quién subirá? ¡Hey! ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Dios está buscando hombres, jóvenes que quieran subirse al lugar donde Moisés estuvo un día. Dios está buscando hombres y mujeres que quieran llegar a la altura del monte Horeb. Que no conozcas a Dios de allí abajito. Oh, yo conozco a Dios, alguna vez Dios me ha hablado. No, que pueda decir: yo estuve con Él. Yo estuve con Él. Ay, Rabanza aquí, Alaya. Yo estuve con Él, yo le miré. Oh, Sabanda aquí. Le digo una cosa, hermano, prepárese. Si toma esta palabra, porque usted va a tener esa bendición. Usted va a tener esa bendición. Y no diga: ahora que yo tengo tantos años de ser cristiano, hermano. Suelte eso, quítese el calzado de su pie y aprenda a marcar el sitio de la santidad de Dios. Y usted verá lo que va a comenzar a recibir. ¿Dónde es que Dios se le presentó a Samuel por primera vez? ¿Y qué es lo que es el templo? Tierra santa, casa de oración, puerta. ¿Qué pasó con Samuel aquel día cuando Dios lo llamó? Comenzó a hablar con él. ¿Y qué es lo que empezó a hablar con él? ¿Qué es lo que pasó? Samuel no sabía lo que Elí y sus hijos allí estaban en el mundo. Samuel ignoraba el pacto, el trato que había hecho Dios con Elí, con esa familia. Ahora le está diciendo Dios, allá le está revelando, dice: dile a Elí que no voy a hacer como yo dije que iba a hacer con él y sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos no aman, ellos no le dan valor a la tierra santa. Ellos no aprecian el valor santo que tiene la presencia misma de Dios. ¿Cuántos están entendiendo, hermanos? ¿Cuántos están comprendiendo en esta tarde lo que Dios está hablando? Si tú entiendes en esta tarde, tú vas a ir vas a ser catapultado. Lo que otros en años no pudieron obtener ni lo tienen, tú lo vas a recibir de ahora en adelante. Tu vida va a dar un brinco. Y ahora cada vez que tú te saques los zapatos, te vas a acordar, cada vez que tú dejas el zapato allí, vas a entender: estoy marcando esta tierra santa. Y aquí es donde se va a abrir literalmente una puerta. Se va a abrir una puerta. Y allí donde el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo va a descender y te va a hablar. Y si tú estás enfermo, Cristo te sana. Si tú estás oprimido, toda la opresión, cuando desciende el Rey de Reyes a ese lugar, se tiene que ir. Si tú estás escaso, Dios te va a dar las estrategias para tú ir a la abundancia. Hermano, nos conviene entender, aleluya, si marcamos el tierra santa, si marcamos ese espacio
espacio y llegamos a esa con una conciencia. Dios está aquí. Dios me está viendo y Dios quiere hablar conmigo. Dios quiere hablar conmigo. Prepárese porque su nivel de oración va a ser diferente. Prepárese, lo digo, prepárese porque su nivel de oración va a ser diferente. De ahora en adelante, y usted decide, ¿cómo yo le enseño a mis hijos? Enséñale así. Hijo mío, ven que vamos a orar, pero quítate el calzado de tu pie. Y aunque usted diga, esos chiquitos no entienden, ellos lo van a comprender perfectamente. Y tus hijos van a alcanzar niveles espirituales que a ti te costaron por años. Amén. Entonces, ¿cómo? Sí, niveles que por años te han costado a ti, tus hijos lo van a disfrutar así. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Tengo tantas cosas para comentar, pero voy a dejarlo allí. Le voy a hablar de la segunda ordenanza que Dios me dio para decirle a usted. Se la voy a hablar el día martes. Le dije que eran dos, ¿verdad que sí? Esta es una. ¿Y qué es lo que Dios te dijo en este día? ¿Y qué significa eso? Marcar con entendimiento y conciencia el espacio que tú estás pisando y lo que se va a abrir en ese lugar. ¿Cuánto están entendiendo? El día martes le tengo preparada la segunda parte. Le estoy dando instrucciones para que aprenda a orar, para que aprenda a recibir bendición, para que aprenda a llevar su vida de poder en poder y de gloria en gloria. ¿Lo está entendiendo? Aleluya. Quiero cantar una alabanza antes de